Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida, Padre amado. Te pido, Dios mío, que te glorifiques de una manera muy especial en esta noche, Padre, que todo lo que vamos a hablar edifique nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse y dar un aplauso, gloria a Dios, al Señor con vida. Aleluya, vamos a predicar con el tema: el desierto es el impulso que tú necesitabas para ver la gloria de Dios. Amén. Dile que está a tu lado: el impulso que tú necesitabas es la situación que está viviendo. Amén, a su nombre. A veces, mis amados hermanos, Dios ha permitido ciertos procesos en nuestra vida con el fin de glorificarse. Y cada vez que cada uno de nosotros enfrentamos una situación, un momento en la vida de escasez, de hambre, de necesidad, de desempleo, es ahí donde Dios quiere ver que nosotros pongamos a accionar la fe. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque estemos pasando por alguna tribulación, por algún proceso, debemos entender que Dios lo ha permitido para Él glorificarse. Amén. Dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Cualquier dificultad, cualquier situación en mi vida, Dios la va a utilizar para glorificarse en mí. El apóstol Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se comparan a lo que yo voy a recibir, a lo que Dios me va a entregar, a lo que Dios me va a dar. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos por alguna experiencia, por algún dolor, por alguna enfermedad, por el desempleo, por cualquier crisis o por deuda, Dios nos permite pasar por ella para que entremos en oración profunda. Amén. Para que oremos más, para que busquemos más a Dios. Pero lo que a mí me impacta es que cuando tú sales de ese proceso, tú tienes la capacidad de decirle a alguien: por ese proceso yo pasé y Dios me sacó de ese proceso. Amén. Tú puedes decirle a alguien: yo estaba como tú, desesperado, yo estaba como tú, en depresión, yo estaba como tú, triste, pero Dios me dio la victoria a su nombre. Todo lo que estamos viviendo no se compara a lo que Dios va a hacer contigo. Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Y escuche esto, dice Pablo: ¿quién? Hambre, tribulación, escasez, dolor, enfermedad, ni siquiera la muerte te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Ese desierto que está viviendo, esa mala temporada, Dios quiere usarla como un recurso para que tú entres en la intimidad con Dios. Amén. Usted sabe que cuando estamos con problemas, cuando estamos pasando ciertas dificultades, oramos más, buscamos más a Dios. Dios quiere que te acerques a Él. Dios quiere que lo busques. Dios quiere que vuelvas a orar de madrugada. Dios quiere que vuelvas a orar en la tarde. Dios quiere que abra tu Biblia. Dios quiere que escuches su voz. Un aplauso al Señor. No es necesario esperar que te pase un fracaso. No es necesario esperar que te pase una situación. Lo que Dios quiere es una vida diaria de oración. Lo que Dios quiere es que todos los días tú le des gracias a Dios. Es que todos los días tú te levantes agradecido aún por lo que tú no tienes. Yo no voy a olvidar nunca el libro La Cuarta Dimensión. Ese libro me lo regalaron. Y cuando yo conseguí ese libro comencé a leer. El pastor murió en el año 2024. El pastor de la iglesia más grande del mundo. Una iglesia con más de 3 millones de miembros. Y este pastor no tenía ni siquiera casa. No tenía ni siquiera silla. Él vivía en una habitación. Y esa habitación él no tenía nada. Y él dormía en el piso. Dice que él oraba a Dios. Y le decía: Señor, yo necesito que tú me regales una bicicleta.
para yo transportarme al culto, donde daban los cultos en los hogares. Necesito un escritorio para yo poder escribir los mensajes. Y necesito una silla de ruedita. Él le decía a Dios. Y cada día oraba a Dios y no pasaba nada. Y él seguía orando, llevando la palabra. Iba en los hogares. Y él dice que un día el Espíritu Santo le dijo: tú tienes que orar específicamente por lo que tú quieres. Porque hay mucha bicicleta, hay mucha marca de bicicleta, hay muchos tipos de escritorio de hierro, de caoba, de pino. Tú tienes que ser específico cuando estés orando. Y esa noche le dijo a Dios: pues yo quiero un escritorio de caoba, una bicicleta americana, y yo quiero una silla de rueditas así. Y el Señor le dijo: ya tú la tienes, pero ahora tú tienes que creer que la tiene a su nombre. Y él cuenta que él comenzó a decir: ya Dios me dio la silla. Este hombre estaba tan emocionado que llegó a la célula, al culto, y estaba reunido con los hermanos. Y él le dice: ya yo tengo un escritorio, quiero darle gracias a Dios. Yo tengo una silla de rueditas y ya yo tengo una bicicleta a su nombre. Y ellos comenzaron a decir: gloria a Dios, pastor, Dios lo bendijo ya. Y dos jóvenes dicen: pastor, nosotros queremos ir a su casa a ver la bicicleta, a ver el escritorio y a ver la sillita. ¿Su nombre? Y él dice: y ahora, ¿cómo le digo yo que yo lo creo por fe, que yo no lo tengo? El Espíritu Santo les llévalo a la casa. Cuando llegan a la casa le dicen: muéstrenos. Y él dice: yo lo tengo, pero todavía no ha llegado. A su nombre. Y él dice: ¿ustedes se acuerdan cuando su mamá estaba embarazada? Sí. Ustedes eran real, estaban en la barriga, pero nadie lo veía hasta que no nacieron. A su nombre. Ustedes estaban ahí. Yo estoy embarazado de lo que Dios me va a entregar. Yo tengo un embarazo espiritual. Dios me lo va a entregar. Yo le creo a Dios y yo estoy esperando esa promesa. Pasaron unos días y lo llamaron de un embarque. Le llevaron la bicicleta, le entregaron el escritorio y le entregaron la silla. Y este hombre comenzó a creerle a Dios, porque Dios hace milagros. Este mismo hombre le dice a Dios: yo quiero que tú me entregues un terreno, hermano. Y el terreno que él pide es un terreno en un lugar importante, un terreno en la ciudad. Usted sabe que para una iglesia cristiana, si usted no lo sabía, es difícil conseguir un solar o un edificio en el centro de la ciudad y cerca del ayuntamiento menos, porque no le permiten a las iglesias muchas veces esto. Hay que tener mucha influencia, pero sobre todo hay que tener el poder de Dios. A su nombre. Gloria. Y este hombre cuenta que cuando él comenzó a orar por ese terreno, la gente comenzaron a burlarse de él y decían: tú no tienes dinero, tú no tienes los recursos para comprar. Es más, el ayuntamiento no va a permitir que tú construyas una iglesia en ese lugar. Y él dijo: Dios me dio la palabra y yo le creo a Dios. Cuando yo no tenía nada, Dios me lo dio. Y este hombre comenzó a orar, hermano. Y usted no sabe quién se arrepintió: el alcalde de la ciudad, el encargado de los terrenos, el que tenía el poder de decir que sí o que no. El hombre se arrepintió y se congregaba con el pastor. Y él le dijo: yo te doy el permiso, yo te doy el terreno y yo te doy para que construya esa iglesia en la ciudad. A su nombre. Esa iglesia tiene ahora más de 3 millones de miembros. Y este hombre, Dios lo usó tan fuerte. Pero quiero contar esto para que usted sepa antes de terminar. El desierto es el escenario que Dios utiliza para bendecir nuestra vida. A veces yo digo: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué a mi padre le pasó esto? ¿Por qué mi hogar? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mis hijos? Pero ¿por qué no te preguntas qué Dios quiere hacer conmigo? ¿Qué Dios está planeando con esto? ¿Qué Dios quiere sacar de mí? A veces Dios quiere sacar lo mejor de ti. A veces Dios quiere hacer algo contigo. Pero a veces no queremos dejar que Dios nos dé forma. A veces no queremos dejar que Dios nos moldee. Yo tengo que reconocer que en mi vida hay cosas que hay que cambiar. Yo tengo que humillarme ante Dios, decirle: perdóname, cámbiame, transfórmame, haz como tú quieras. A veces queremos que Dios haga la cosa, pero a nuestra manera. Cuando íbamos a hacer la campaña Ilumina Puerto Plata,
llegamos a 2 lugares a cotizar el sonido. Hermano, hacer una actividad de eso no es fácil. Cuando llegamos a un lugar, me acuerdo, estamos el pastor Ángelo, Jesse y yo, y uno de ellos, dueño de sonido, dice: ese sonido, como es ustedes, yo se lo hago por 355,000 pesos, casi $500,000 de pesos para el sonido en el polideportivo. Pero él dijo: no es solamente el sonido, yo le voy a decir algo. Dijo: mire, yo sé que si ustedes son cristianos, pero si usted le permiten hacer la actividad en el poli, en la cancha, juegue un número que usted se va a sacar. ¿Sabe por qué? Porque eso no se lo dejan usar a todo el mundo. Él dijo: el cardenal, que es una máxima autoridad, ha hecho actividades ahí, pero mucha gente importante le ha negado hacer actividad. De verdad, hermano, no es mentira. Gloria a Dios. Y yo le dije a él: Dios es el que sabe, hermano. Amén. Y yo dije dentro de mí: si Dios quiere que lo hagamos ahí, ahí va a pasar. Y yo me acuerdo que cuando fui a hablar con ese hombre, no estaba ahí, estaba fuera del país. Me dieron el número de teléfono, comencé a hablar con él, a explicarle. Hermano, cuando llegamos personalmente, yo le dije a él: Dios le bendiga, nosotros queremos hacer una actividad en este lugar, nosotros vamos a cuidar el pabellón, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que cuando termine la actividad todo quede limpio. Y él dijo: no hay problema, yo necesito que ustedes la hagan, pero que la hagan después de las 8 de la noche. Montaron la tarima hasta el otro día, usted vio todo el proceso. Y yo decía: Señor, para ti nada es imposible. Y yo le dije al hombre: sabe, me dieron el permiso porque Dios es más poderoso que los hombres. Aunque tú dijeras que no se podía, Dios dice que sí se puede. Dios estaba probando mi fe. A veces Dios quiere probar tu fe, a veces Dios quiere probar tu corazón, a ver si tú le crees a Dios. Pregúntate en esta noche: ¿qué es imposible? ¿Qué yo no puedo hacer? ¿Qué difícil que pase en mi familia? Dios lo puede hacer. Amén, gloria a Dios. Si tú ves que hay alguien enemigo en tu casa, que hay problema, que hay crisis, que hay hambre, que hay necesidad, Dios lo puede hacer. Yo le decía a Moisés: yo quiero que tú aprendas a tenerle fe a Dios, porque yo me he visto en momentos que le he llorado a Dios y le he dicho desde el centro de mi alma, de mi corazón: yo te voy a creer por encima de la prueba. Amén. Dios quiere probar tu fe. Amén. Dios quiere ver si tú lo amas de verdad. Cuando tú tengas necesidad, cuando tú tengas deuda, cuando tú tengas problemas en tu casa, que tú le creas a Dios. Amén. Es ahí donde Dios muestra su poder. Es ahí donde Dios te dice: yo voy a obrar, hermano. Yo le he llorado a Dios de noche, de rodillas, con lágrimas en mis ojos. Le he dicho a Dios: Señor, aunque tú me permites este proceso, yo te amo y te creo a ti, Espíritu Santo. Amén. Santo es. Y saben, mis amados, que he visto la gloria de Dios. Un día le dije a Moisés, me acuerdo que tenía una alcancía, y con esto sí termino. Tenía una alcancía de bambú, creo que era una como de metal, y echando de 25 y 25. Y me acuerdo que teníamos que pagar la luz. Y digo: vamos a tener que destapar la alcancía. Destapo la alcancía, y creo que justamente hacía lo de pagar la luz, como casi 2,000 pesos. No teníamos nada de dinero. Y yo estaba en el carro y le digo a él: vamos a tener que llevarlo así, en moneda. Y le dije, sentado ahí en el banco antes de entrar: siempre aprende esto: Dios puede hacer un milagro de cualquier manera. Amén. Y aunque tú encuentres que la cosa esté difícil, nunca dejes de creerle a Dios. Yo no tenía ni 5 pesos más que los que estaban en la alcancía, hermano. Y cuando yo terminé de decirle a Moisés, yo vi una notificación de un mensaje que decía: I sent some money for you. Yo te envié algo de dinero para ti. Y cuando yo abrí, habían 17,000 pesos que Dios me había entregado. Salí corriendo a comprar comida para el supermercado, para mi casa, pagar la luz. Y yo le dije: ve lo que yo te estaba diciendo. Dios obra cuando menos tú lo esperas.
Dios se manifiesta cuando tú piensas que nada va a pasar. Cuando está entre la espada y la pared. Cuando el enemigo te dice ya, no hay nada que hacer. Dios dice yo no he terminado contigo. A su nombre Dios le bendiga. Póngase sobre su pie. Padre, gracias te damos en esta